Hola, bienvenidos a esta nueva edición de El Tragaluz, el programa que nos sirve para recibir luz desde una ventana que está en lo alto y que nos ayuda a iluminar cosas de nuestro presente, de nuestra cultura, de nuestra historia, de nuestros entretenimientos, de nuestras aficiones. Y para ayudarnos a recibir esa luz y a traerla sobre nuestra realidad, tenemos hoy otra vez aquí con nosotros a Tere Cortés. Hola, Tere. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo bien, yo encantado de tenerte, ya lo sabes. Yo también, un privilegio de poder estar un ratito más contigo. Estupendo, me encanta porque además me vas a ayudar a tratar un tema que es de los que a mí me gusta. Me gusta el tema este porque es de un personaje de nuestra historia que debería ser muy conocido en la historia de España y que sin embargo es prácticamente ignorado. ¿Sabes de quién te estoy hablando? ¿No lo sabes? No, no lo sé. ¿No ¿Quién lo sabes? es? ¿Cómo se llama? Claro, es que eso es lo que me enerva a mí, que la gente no lo sabe. Sí, sí, yo tampoco. O sea No que... solo tú, sino yo mismo, hasta que me llegó la información a las manos, no conocía quién era Julio Vizcarrondo Coronado. Y por lo menos vasco. El El primer apellido. apellido de origen vasco, Sí. parece, sí. Parece. Pero era una persona que tuvo una gran importancia en un aspecto de la historia de España, que era la lucha contra la esclavitud. ¿Y cómo no los conocíamos nosotros? ¿Cómo no se dio a conocer siendo supuestamente ¿verdad? español? Pues es un español importante en nuestra historia y, como tú dices, no lo conocemos mucho. Y yo creo que es porque en la historia de los países siempre los que tienen el poder escriben los libros de texto de esa historia. Y en nuestro caso, el nacionalismo español ha escrito la historia de tal manera que no aparezcan o no tengan el lugar que se merecen las personas que no congeniaban o no entraban dentro de lo que era la religión. Personas que piensan por sí mismas de otra manera que diferente a las que ellos piensan, ¿no? Exacto, en este caso de la religión dominante, por así decirlo, a veces de cuestiones de política, pero en este caso eran las dos. Por un lado político, por otro lado no pertenecía a la religión dominante en España y por tanto... No tenía voz ni voto, digamos. En muchos sentidos sí tenía voz y voto, ¿Sí? en su época, pero luego no ocupó el lugar que le pertenecía en los libros de historia. Porque no interesaban que lo conocieran, ¿no? Sí. ¿Por qué? La imagen que se quiere dar de la historia de España, pues hay ciertas figuras que no encajan bien. A lo mejor tú y yo tampoco encajaríamos en el futuro, vete a saber. Pues al igual. Vamos en contracorriente, somos diferentes, entonces al igual. Y eso es bueno. Sí, ¿no? Eso es bueno. Pues este señor Julio Vizcarrondo, yo lo califico como español, pero realmente él nació en San Juan de Puerto Rico, en Puerto Rico. Sí. Y nació en 1829, pero en 1829 Puerto Rico era una provincia española, igual que Málaga, es una provincia española. En aquel año Puerto Rico... O sea, allí se hablaba español y había español. Sí, todavía se habla español, bueno, español con otros acentos. Sí, con acento, ¿no? Claro, mucho inglés, porque ahora Puerto Rico es un estado asociado a los Estados Unidos. Que ha cambiado un poco. Han cambiado el estatuto político y territorial mucho, Sí. pero en aquel momento era una provincia, no era simplemente una colonia con menos derechos, no, era una provincia y ellos tenían representación en el Parlamento, distintos distritos de Puerto Rico. Y el distrito de Ponce, que es una ciudad que todavía existe allí, tenía como parlamentario a este señor, Julio Vizcarrondo. O sea, que era importante. Era importante. Tenía una buena posición, ¿no? Sí, porque él era rico, era una familia de hacendados. No como tú y como yo. No como tú y como yo. Pero en algunas cosas sí como tú y como yo. Y lo vas a ir viendo. ¿Sí? Sí. Este hombre, como muchos hacendados, terratenientes del Caribe, tenía sus esclavos en sus tierras. O sea, gente que los cogían de un país y los llevaban a otro, ¿no? Para que trabajaran, para que estuvieran cuidando las tierras y demás. Mucha gente que habían sido secuestradas de robadas, ¿no? Sí, de sus lugares en África. Qué pena. Y eran llevadas en barcos hasta América.
Y yo te pregunto, cuando tú piensas en esa situación, barcos que llevan a los africanos hacia América para que trabajen como esclavos, ¿qué historias te vienen a la mente? ¿Qué escenarios te vienen a la mente? Las personas estas que vienen con las pateras, que fíjense, hoy día, ¿no? Se asemeja un poco, lo que pasa es que vienen para una vida mejor los pobres y al igual encuentran ahí... Claro, estaba la gran diferencia de que en aquel entonces literalmente los secuestraban de sus casas para luego venderlos. Claro, pero ahora la diferencia es que se vienen para una vida mejor, porque en sus países a lo mejor o están perseguidos, no tienen comida, no tienen... Y es muy semejante, ¿no? Tiene puntos de semejanza, porque ahora no es que alguien vaya a su pueblo y se los lleve para venderlos en otro país, sino que es... La necesidad, ¿no? Exacto. La propia necesidad le hace ir a un sitio mejor, para un futuro mejor, ¿no? Quizás. La necesidad y a veces la presión de sus grupos familiares o de sus pueblos que les dicen vete a Europa y... Así ayudan, ¿no? A así lo mejor nos puede encontrar un ayudarás, trabajo y puede mandar para ayudar a la familia, ¿no? Y como tú dices, se parece, porque en los tiempos del siglo XVIII, XIX, morían muchos en esos viajes. Los viajes. Aquellos que yo te digo que eran secuestrados y llevados con cadenas, morían muchos en el viaje a América, porque no tenían ninguna preocupación por el bienestar de esas personas. Y hoy día, aunque muchos de ellos voluntariamente quieren venir, pero también vienen en condiciones terribles. Sí, y expuestos también, ¿no?, a morir en el mar, ¿no? Que... Tú y yo hemos conocido. Sí. Hemos conocido personas que han llegado en patera a España o han llegado a través del desierto, desde Senegal, desde Camerún, desde otros países, y te cuentan, muchos de ellos, yo me estremezco. Muy duro, es muy duro. Nada más que salir de tu país donde tú vives, dejar a tu familia, a esposa, a hijos, eso ya es un dolor, más luego todo lo que pasa, ¿no? Todo el sufrimiento, las necesidades que puedan tener, eso, el no poder, porque por ejemplo había países, yo recuerdo que vi en la televisión, vi personas que caminando iban para coger una barca o algo y tenían que quedarse a veces como semanas enteras allí. Y veíamos a la gente, la pobre, que a veces no tenían ni comida ya ni agua, porque decían, vamos a ir tal día por ustedes para pasar el estrecho, para pasar de un sitio a otro. Y no venía. Y la gente dice que se le acababa el agua y tal. Qué sufrimiento, ¿no? Y qué padecimiento. Sí, sí. Y yo he escuchado historias de personas que me cuentan cuántos han muerto. Sí. Y salimos, de mi país salimos 40. Y la mitad. Y la mitad murieron en el desierto y tal. Y yo creo que a veces somos un poco crueles en nuestra manera de juzgar esa situación. Sí. Y decimos, es que vienen aquí y nos quitan el trabajo. Bueno, eso lo hemos vivido nosotros cuando vivíamos. Bueno, pero sí, somos superficiales al juzgar las cosas. Sí, porque no, desconocemos, a veces hablamos de lo que no conocemos. Entonces, cuando se desconoce por ignorancia o... No sé, porque no conoces bien la situación de las personas, ya estás juzgándoles o estás... Mira, ¿y por qué no se queda en su país? Porque lo que tú decías, nos quitan el trabajo o nos quitan, no sé, Pero ¿sabes las por qué? Porque nos cuesta ponernos en el lugar del otro. Sí. Eso tan precioso que se llama empatía. Y yo no sé si tú recuerdas que en España, ¿Sí? Cuando hubo la crisis, de hecho, tu familia fue inmigrante. Bueno, claro, muchos españoles, mis ¿Estuvieron padres, aquí? cuando yo era pequeño, mi padre emigró a Holanda. Claro. Y allí lo pasó mal, pero bueno. Y muchos españoles en los años 50, 60 tuvieron que emigrar a Francia, a Alemania. Quiero decir que la gente no nos recuerda que en un sentido también nosotros hemos sido inmigrantes para buscarnos un futuro, una vida mejor, ¿no? Y hemos tenido que sacrificar por familia, todo. Hemos tenido que sacrificar todo para ir a un sitio mejor. Y eso, claro, trae sufrimiento. Trae a lo mejor también oportunidades, pero sufrimiento por los que dejas atrás o por lo que has dejado, no sé. Pero qué diferente es enfrentar estas cosas desde el egoísmo a enfrentarlas desde la empatía y la solidaridad. Sí, que a veces yo creo que necesitamos, ¿no? Ser más solidarios con esta gente, ¿no? Con sus necesidades, tener manos abiertas para decir qué necesitan, qué te puede ayudar, ¿no? O por lo menos ponerte en el lugar del otro. Y yo creo que
algo básico del cristianismo es esa idea de alguien que se pone en tu lugar para entenderte de verdad. Y el ejemplo máximo, el ejemplo sagrado es Jesucristo mismo. Porque Él, siendo Dios, se despojó, como dice en Filipenses capítulo 2, se despojó y no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se vació a sí mismo y se hizo semejante a los hombres. Se hizo como nosotros, se hizo uno de nosotros. Y no nos dejó en nuestra miseria, en nuestra perdición, en nuestra condenación, sino que por amor a nosotros se solidarizó completamente con nosotros, se hizo como nosotros y entonces murió en la cruz por nosotros para darnos una nueva oportunidad. A mí me llama la atención lo que has dicho de Jesús, ¿no? Que se despojó estando con su Padre allá en el cielo, dejó todo lo que era parte de Él, se hizo hombre, yo creo que para entendernos. Claro. Porque Él pasó, yo creo que pasó hambre, pasó calor, pasó sed, o sea, para entendernos, identificarse con nosotros y cómo no nos va a entender y cómo no nos va a ayudar y cómo no va a estar. por eso podemos acudir a Él. Por eso. Y por eso debemos imitarle también en tener empatía hacia nuestro prójimo. Sí, porque cuando Él estuvo por aquí por la tierra, ¿a dónde iba? Iba Sí, a las viudas, sí. a los huérfanos, iba a las personas enfermas, o sea, Sí. iba ayudando a los necesitados. Y vemos su compasión, ¿no? Amén, así es. Y yo creo que es un ejemplo para nosotros. Como vemos nosotros las necesidades de las personas, tenemos que ponernos en su lugar y ayudar. Entonces, que eso, de verdad, que eso sea algo real en nuestra vida y que lo podamos vivir, ¿no? Sí. Y poner en práctica, porque yo creo que se necesita, porque en este mundo hay mucha necesidad. Necesidad de amor, necesidad de cariño, necesidad de ayuda material. Porque si te fijas, Jesús primero lo material, le daba a 5.000 de comer. Y luego le daba el pan espiritual, ¿no? Sí. Es la palabra. O sea, Sí. le daba las dos cosas, Sí. porque es necesario. Así el es. pan y el otro pan celestial. Sí, porque una persona, tú le quieres predicar el Evangelio, pero es una persona que está en unas necesidades terribles. No te va a escuchar. No te va a escuchar. Como verdad. no primero le sacie o sed, si tiene sed, como no le des primero agua, Sí. Porque está pensando, yo tengo sed, estoy sediento, quiero beber. Entonces primero sacia su sed y luego preséntale la palabra, preséntale Qué el bueno es Evangelio. que Jesús siempre nos da ejemplos. Sí. Y Él es Y sencillos. ejemplo. Si te has fijado, lo más sencillo que te puedas imaginar y cómo llegaba la gente. A mí me encanta el amor de verdad que el Amén. Señor tiene. Aún no lo entiendo, de verdad. Así es, así es. Tiene un amor tan grande por la humanidad que mira. Pero nos contagia ese amor, ¿verdad? Sí. Y lo queremos transmitir a los demás, yo creo. Así es. Y eso es lo que le ocurrió a este hombre del que estamos hablando hoy, a Julio Vizcarrondo. Este hombre que fue el fundador de la Sociedad Esclavista Española. Perdón, esclavista no, antiesclavista. Sí. La Sociedad Antiesclavista Española. Como te digo, él nació en 1829 en Puerto Rico y él fue diputado. Por razón no lo conocía. No, somos un poquito más jóvenes. Sí, un poco, ¿no? Dentro de poco, dentro de 5 años, será su segundo centenario. Y espero que esto que estamos diciendo, que es desconocido y tal... Que le hagan algún homenaje, Exacto. algún reconocimiento, ¿no? Sí. Pero en 1865 fundó esa sociedad abolicionista en España. También durante un tiempo fue el presidente de la Unión Evangélica Española. Yo doy gracias al Señor de verdad por estas personas, que el Señor puso en su corazón el poder ayudar a estas personas, a los esclavos, para ser liberados, ¿no? Entonces, si no fuese sido por el amor de estas personas también, muchos de los que eran esclavos no iban a ser libres, ¿no? Entonces, cómo el Señor usa, ¿no? Cuando tú estás dispuesto a ayudar, el Señor lo que tiene, y ya Él usó, supongo, porque Él como estaba en una posición, ¿no? Alta, igual tenía poder para hacer cosas, para cambiar, ¿no? Para sí, pero cambiar tuvo leyes. que pagar un precio también. ¿Sí? ¿Qué precio fue? Bueno, él fue desterrado de Puerto Rico. Ah, ¿sí? Lo echaron de su tierra. Entonces estuvo un tiempo en Nueva York, estuvo un tiempo en Madrid también. Estuvo bastante tiempo en Madrid y aquí es donde fundó la Sociedad Abolicionista Española, donde se codeó con grandes políticos y con pastores de un pequeño paréntesis de libertad que hubo en España. Hacia los años 60 del siglo XIX, pues
él tuvo relación con las iglesias evangélicas de España del siglo XIX e influyeron en él también, pero influyó sobre todo su mujer. ¿Sí? Como muchos ricos terratenientes españoles en el Caribe, pues una persona de religión tradicional, seguía todo lo típico, pero cuando conoció a su mujer, que era una mujer de origen anglosajón, ¿Ella era creyente? ella le invitó a conocer la Biblia de verdad, en primera persona, y entonces cuando Ella fue evangelista. ella fue su evangelista, sí señor, sí señor. Entonces él cambia su vida, él tiene esa convicción de que el Evangelio es algo real, Jesús es algo real, y eso cambia su vida. Y eso hizo que él, no como hacemos muchas veces, que predicamos una cosa y hacemos otra, Sí. él tenía esclavos. ¿Se predica solo con la palabra? No, predica también con el ejemplo, ¿no? Y él tenía esclavos y liberó a sus esclavos. Qué bueno. Antes de empezar a discutir, él tomó la acción Sí, y liberó a los esclavos que tenía en sus haciendas. qué bueno. Bueno, tuvo problemas. Fue desterrado, perseguido, lo pasó mal, pero él fue firme en todo eso. Bueno, él hizo de alguna manera una revolución, ¿no? Algo que para toda la Sí, gente porque era normal que sean esclavos y que haya esclavos en casa. Él, en un sentido, quería quitar esa ley, ¿no? Y él cuando vino a España y en Madrid y en el Parlamento, en el Congreso, él luchó fervientemente con todas sus fuerzas para que hubiese una ley que prohibiese el comercio de esclavos. Y fue aprobada esa ley, ¿no? Sí, sí, con su esfuerzo y algunos otros, esa ley fue aprobada, pero bastante tarde. Sí, por eso te digo, pasaría mucho tiempo, ¿no? Porque hasta que se pusieran toda esa gente Sí, de acuerdo, ¿no? sí, sí. Porque a algunos yo creo que no le interesaba. No, a muchos no les interesaba, por supuesto, pero él dio su ejemplo primero. Él dijo, esto se puede. Claro, si lo he hecho Esto se yo, puede hacer, lo sí. puede hacer cualquiera, ¿no? Lo he hecho yo y no me he muerto de hambre. Claro. O sea que se puede hacer. Y eso me recuerda a otra historia. Porque yo te preguntaba antes, ¿qué te viene a la mente cuando piensas en historias de esclavos que van a América? Y yo estaba pensando en ese momento en una película que vimos hace unos años, una película de 2006, que se llama Amazing Grace. Qué sublime gracia. Así es, Sublime Gracia. ¿Te acuerdas un poquito de esa película? Sí, era un hombre que se ve que cogía esclavos y los vendía, Sí, un esclavista. un esclavista, sí. Y luego cuando él conocía al Señor, cómo cambió su vida también, ¿no? Como este hombre, yo creo, ejemplo de este hombre. Ya compraba a los esclavos para liberarlos, ¿eh? O sea que vemos cuando el Señor toca nuestro corazón y habla en nuestras vidas, cómo hay un cambio, ¿no? De acción-reacción, ¿no? O sea, Así es. yo pienso y actúo, ¿no? No Así solo es. pienso, está bien, estaría bien, pero no hago nada. No, no. Yo creo que el Señor quiere eso, que piense en las cosas que están bien hechas, que cambie las cosas que están mal, pero que las haga. No Así que se es. queden ahí solo en la mente. Así Sino es. hacer. Sí. Y esta película, este personaje que tú me comentas, el autor de ese himno clásico de Sublime Gracia, es John Newton. Él, como tú dices, era un esclavista, marinero desde muy niño. Él incluso fue esclavo. También. Sí, porque por una serie de cosas que pasaron, peleas que tuvo, tal, sus propios compañeros lo vendieron como esclavo a una reina, a una princesa africana, y estuvo como 3 años esclavo y lo maltrataron y todo eso. Y luego su padre mandó una expedición para buscarlo y rescatarlo. Eso me recuerda a una historia de la Biblia, ¿Sí? de José, A José. ¿Sí? Abraham, su padre. Sí. ¿Sí? Cómo lo vendieron los hermanos, pero luego si te fijas tiene un buen final. Sí. Porque hubo un hambre aquí En la tierra. en la tierra donde yo vivía. Sí, en Egipto. Fueron allí y él justo era el que estaba Sí. por encima, bueno, por debajo del gobernador, no sé. Por debajo de Faraón. O Faraón, sí, sí. Y estaba en su casa y había prosperado, el Señor lo había bendecido y pudo volver a ver a su familia, que le hizo padre a su Jacob. padre, que se creía que lo habían matado, Sí. un animal Sí. que lo había destrozado, y resulta que no, que estaba allí, pero mira, y él también lo pasó mal, también estuvo en la cárcel por la mujer de él. Oye, pero lo triste es que este John Newton no aprendió,
Que No. la historia bíblica hay toda una lección. Sí. Pero este hombre no aprendió porque él estuvo esclavo 2 o 3 años allí en África de un Sí, pueblo africano. claro. Y luego Y él lo rescató, su padre mandó y lo rescataron y él seguía. y él siguió siendo esclavista. Fíjate tú cómo somos A ver, las lo personas. que da dinero. Pero llegó un momento en que vivió una gran tormenta en el mar. Se despertó en uno de esos viajes y en una gran tormenta él allí se dio cuenta del poder de Dios y clamó por la misericordia de Dios. Mira, a veces tienes que estar en situaciones de peligro, o sea, de muerte, para que haya un despertar en tu vida, ¿no? Y a veces, Sí. bueno, por eso digo que a veces las cosas malas también son buenas. El Señor dice, da gracia en todo. Da gracias en todo. Y cuando dice todo, no solo en lo bueno. Porque nosotros creemos que a veces pensamos, bueno, yo hace tiempo pensaba eso, ¿no? Pues no lo había entendido en su totalidad, ¿no? Es decir, da gracias en todo, gracias Señor porque me ama, gracias porque me cuida, gracias por el alimento, gracias, gracias. Pero dice en todo, y cuando lo pasas mal, no da gracias. O cuando estás en una situación difícil o en una enfermedad, no da gracias. Y yo no, yo aprendí, dice, si el Señor dice, da gracias en todo, es en todo, en lo bueno, en lo malo, en lo regular y en lo peor. Entonces, se aprende, de las cosas malas de verdad aprende. Sí, porque eso es cuando sabes que Dios tiene un propósito Ay. en todas las cosas. Sí. Y en aquella tormenta Dios tenía un propósito y rescató a este hombre y este hombre después, con el tiempo, se convirtió en un ferviente cristiano, era un predicador, compuso ese maravilloso himno de sublime gracia del Señor que rescató a un hombre malvado como era yo. Eso cuenta él, sinceramente. Yo pienso, ¿cómo podemos aplicar eso a nuestra vida hoy? Buena pregunta. Porque también somos esclavos. Esclavos, bueno, y la palabra lo dice, esclavos del pecado. Así es. Estamos aquí en el Tragaluz hablando de un tema interesante, hablando de cómo la esclavitud, que es un problema que solemos asociar a las antiguas películas y series americanas como algo que solo ocurrió en Norteamérica, pero como también en España la esclavitud se abolió legalmente muy tarde y fue gracias al trabajo de un cristiano prácticamente desconocido que se llamaba Julio Vizcarrondo, pero que queremos reivindicar aquí. Y cómo la esclavitud, que era un problema entonces, algunas personas veían que Dios les llamaba a luchar contra eso. Como dice Tere, también es un problema actual. No solo en el sentido material, que también habría mucho que hablar de formas de esclavitud moderna en el trabajo y en otras relaciones, pero también en un nivel espiritual. Muchas veces somos esclavos. Muchas veces estamos atados por cadenas y estamos sin querer, estamos siendo obligados a hacer cosas que no quisiéramos hacer. Y pensamos que no hay liberación para nosotros. Pero yo creo que sí, que hay una promesa de liberación para todo aquel que tenga cadenas que lo sujetan o látigos que le obligan a hacer algo que no quisiera. Y esa liberación está en Jesucristo. Porque Él es el máximo ejemplo de solidaridad, de empatía, que Él se hizo como uno de nosotros. Se hizo como uno de nosotros para pagar el precio de nuestra culpa, para pagar el precio de nuestra liberación. Eso es la palabra redención, pagar el precio para liberar a alguien. Y redención es lo que Cristo hizo por nosotros. Pagó en la cruz el precio para liberarnos. Y por eso, si tú eres esclavo o te sientes, nadie reconoce. Nadie quiere reconocer yo soy esclavo. Pero si en el fondo te das cuenta que hay cadenas que te están sujetando, que te están obligando, y tú quieres de verdad liberación, acude a Jesucristo, porque en Él hay libertad. Y este hombre que tú nos decías, John Newton, fue muy amigo de un tal Wilberforce, que es el que protagoniza la película Amazing Grace. Y Wilberforce es una historia paralela a la que estamos hablando hoy, de Julio Vizcarrondo. Porque también era una persona de familia acomodada, pero que en un momento dado él encuentra el sentido de la vida en Jesucristo. El Evangelio transforma su vida. Y él se da cuenta que tiene que luchar contra eso. Tiene que luchar contra el comercio de esclavos. Y gracias al trabajo de este hombre, el Parlamento inglés abolió ese mercado de esclavos. Qué bueno, ¿no?
pudo dar libertad, ¿no?, a los cautivos, como hizo Jesús, ¿no? Somos llamados a eso. A libertad somos llamados. ¿Sí? Él nos ha hecho libres. Él nos ha hecho libres. Y es bueno saber que en nuestra historia, en la historia de España, ya entendamos España, nuestras provincias peninsulares y las islas, o España en el sentido, en lo que era el siglo XIX, que incluía las provincias de Puerto Rico, Cuba y otras. El caso es que hay personajes en nuestra historia que nos dan lecciones sobre eso. Personas que se vuelcan en liberar a los demás. Incluso pagan sacrificios en su vida por cumplir esa misión. Y esas personas, ¿por qué crees que se vuelcan en eso? ¿Qué los mueve? El amor del Señor, ¿no? La misericordia. Porque de alguna manera nosotros éramos esclavos del pecado. Entonces el Señor, cuando va al Señor, te hace libre. Entonces somos libres en el Señor. Entonces eso te mueve, el amor hacia las personas. Porque Él lo ha puesto en nosotros. Así es. Muchas gracias, Tere. Gracias por tu aportación en este programa, porque es muy importante darnos cuenta de eso. Darnos cuenta de cómo incluso en las cuestiones sociales más básicas, como era esta cuestión de la esclavitud, ser transformado por el amor del Evangelio nos lleva a ser personas que también transforman su alrededor, su sociedad. Nos llevan a preocuparnos por los demás, nos llevan a amar al prójimo como a ti mismo, que es lo que Dios nos manda. Y cuando Él te transforma, tú predicas liberación. Y si tú estás necesitado de liberación, insisto, en Jesucristo está la verdadera libertad. Él pagó el precio para romper todas tus cadenas. No tienes por qué seguir sujeto a esas cadenas. Cristo te puede hacer libre. Y eso es lo que te deseamos desde este programa. Tere Cortés y yo, Juan Carlos. Muchas gracias por seguirnos.